2 de diciembre, damos inicio a la 14ª sesión de aprendizaje de nuestra unidad didáctica, procesos de productos pecuarios. En esta sesión de aprendizaje vamos a ver todo lo referente al estudio de la carne, ¿no? Creo que todos por lo menos tenemos una idea de lo que es carne, ¿sí? Quizás una idea no tan clara, pero sabemos que carne proviene de los animales, ¿no?, que criamos y que sirve para nuestro alimento. Creo que todos esos nosotros tenemos esa idea, ¿no? ¿O tú cómo puedes conceptualizar, Ángelo, como carne? Un concepto, para ti, ¿qué sería una carne? ¿Mm? Al toque, así nomás, al toque. Ángelo. O tú, Erika, a ver, ¿qué es carne para ti? O Muñoz, cualquiera. ¿Qué es carne? Sí, ¿qué es carne para ti? Un concepto de carne, a ver. Es un producto que es músculo de un animal que tiene, tiene contenidos que son proteicos para ganar masa muscular para una persona. Ya, muy bien. Con la proteína, ¿no? A ver, tú, Ángelo. Ángelo. O Erika. Bueno, entonces consideramos pues a la carne, ¿no?, como tejido animal, principalmente el muscular, que se consume como alimento, ¿no? Pero para que se denomine carne, ¿no?, tiene que tener, tiene que ser un músculo maduro, ¿no? O, porque nosotros no podemos considerar carne cuando no tenemos al animal vivo, ¿no? Cuando tenemos al animal vivo, es su sistema muscular del animal, ¿no? Entonces, se transforma en carne cuando este es beneficiado o sacrificado, ¿no? Y se puede consumir la carne una vez que se ha seccionado, ¿no?, y ha pasado todos los parámetros de procesamiento, se puede decir, más que todo en el canal del corte, ¿no?, o el faenamiento, que lo llamamos, y recién, una vez que está oreado, por lo menos un espacio de 24 horas es como debe ser, pero algunos lo hacen hasta 6, 4 horas, recién podemos decir que esa es una carne y que sirve como alimento para la dieta alimenticia del ser humano, ¿no? La carne es uno de los, se puede decir, de los alimentos que con mayor volumen a nivel mundial lo consumen todos los seres humanos, ¿sí? Hay en países desarrollados, el valor per cápita, o sea, el consumo por persona anual, bordea de los 25 a 30 kilogramos por año. Mientras que en países en desarrollo como es el nuestro, es muy difícil tener una cifra exacta del valor per cápita de cómo una persona consume al año, ¿no? Porque de acuerdo a los rangos sociales, sabemos de que hay espacios sociales o clases sociales que no tienen la economía suficiente para poder comer carne todos los días, ¿no? Entonces, el promedio per cápita en nuestro país, según el Ministerio de Agricultura y Riego, no pasa de 3 kilogramos por año. ¿Se dan cuenta? Aparte de eso,
les digo que para poder nosotros denominar qué es carne, ¿no? La carne tiene varias etapas, ¿no? Varias etapas por las cuales tiene que pasar, mejor dicho, el músculo del animal, ¿no? Para ser considerada como carne. Entonces, una de ellas primeramente es la producción. La producción se refiere a las razas, ¿no? Del animal, ¿no? Que va a ser considerado o va a ser sacrificado para poder obtener la carne. Entonces, ahí tiene que ver bastante las razas, ¿no? Del animal, ¿ya? Del ganado que sea, el plan sanitario que ha seguido en su manejo, ¿no? El plan de alimentación, tiene que ver mucho en lo que es la calidad de la carne. De ahí viene la comercialización. La comercialización viene a ser el transporte de los animales a los centros de faenamiento, o sea, a los camales, ¿no? Entonces, porque estos son animales que están muy supeditados a un estrés y cuando son transportados en una forma inadecuada, estos animales se estresan e inmediatamente pierden peso, ¿no? Que conlleva a tener menor producción de carne, ¿no? Y obtener menor producción de carne y, ¿qué te digo? Hasta la calidad de la carne. Entonces es importante que el transporte a la planta para el beneficio de estos animales sea el adecuado, donde el animal se sienta en zona de confort a fin de no llegar estresado. Y ahí viene la industrialización. La industrialización viene a ser, se puede decir, el proceso del corte de la carne del animal en diferentes formas, con la finalidad de clasificar el muscular, o sea, la carne en sí, ¿no? Brazos, piernas, esternón, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de comercialización. Y también está dentro de la industrialización, también está la conservación de la carne en sí. Y por último viene a ser el proceso culinario, ya cuando la carne ya está en manos del consumidor. ¿Ya? Esas son las 4 etapas que prosigue la carne con la finalidad de poder considerarlo como carne en sí, propiamente dicho. ¿Okay? Principalmente las carnes que consume el ser humano son las carnes provenientes de mamíferos, ¿no? Pero también hay carnes que no son mamíferos, ¿no? Como decir, las carnes que vienen de mamíferos son carnes rojas y las carnes que no son de mamíferos son carnes blancas. Dentro de las carnes rojas tenemos al ganado bovino, al ganado ovino, al ganado caprino, ¿sí? Al ganado porcino, ¿sí? ¿Ya? Y cuando son carnes blancas, tenemos las aves de corral, ¿no? A veces también los peces, ¿no? Los pescados, considerados como carnes blancas. Ya. Desde el punto de vista nutricional, la carne es la fuente habitual, pues como le decía, de proteínas, grasas y minerales que intervienen en la dieta diaria del humano, ¿no? Del ser humano. Nosotros, por excelencia, como seres humanos, somos carnívoros. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de carne. De igual manera, también en la naturaleza hay animales carnívoros, ¿no? Como son principalmente los felinos, ¿no? Que se alimentan de carne. Entonces, a esta clase de consumo, en este caso de alimentación, nosotros los consideramos carnívoros. Entonces, pero también hay animales que no consumen carne, sino consumen plantas o hierbas. A ese tipo de animales, por su alimentación, se llaman omnívoros o herbívoros, ¿no? Pero también hay animales, ¿no? Que comen ya presas matadas por ellos mismos, ¿no?
como así en el caso de los felinos, los leones, el tigre, las panteras, la hiena, ¿no? Aunque no, la hiena no, la hiena es carroñera. A esos animales se le denomina depredadores, ¿no? Pero los que se alimentan ya de animales muertos, ¿no? Por otros animales, ¿no? A eso se llaman carroñeros, como es el caso de las hienas, como es el caso del cuervo, del chingo, ¿no? Gallinazo. Del gallinazo, son animales carroñeros. O sea, ellos no matan, sino se alimentan ya de animales encontrados muertos. Bueno, le decía que la mayor parte del consumo de carne es proveniente de mamíferos, pero nosotros, de los 3.000 especies, se puede decir que existen en el mundo o en la naturaleza de animales, solamente consumimos, se puede decir quizás unos 10, 15, ¿no? Y son específicamente las más conocidas, que se denominan las carnes rojas. ¿Sí? Las carnes rojas es toda aquella carne que proviene de mamíferos. ¿Ya? Ya les he hablado que es carne de bovino, carne de cerdo, carne de buey, carne de ternera, de ovino, de caprino. ¿No? Y la carne blanca se denomina, es la contraposición a la carne roja, ¿no? Y son las que provienen específicamente de las carnes de las aves de corral, ¿no? Incluyendo el pescado. Las características de la carne. Como todo producto, la carne tiene sabor, tiene olor, tiene color, ¿sí? Tiene acidez. Entonces, cuando hablamos de sabores, ¿no? El sabor de la carne lo da, mejor dicho, los compuestos químicos, ¿no? Que contiene ella. Esos compuestos químicos son constituyentes de la carne, ¿sí? Pero se volatilizan cuando el animal muere, ¿no? Y esos compuestos químicos tienen mucho que ver, están relacionados directamente con el manejo del animal en vida, ¿no? Más que todo en su alimentación. Hay animales que se han criado única y exclusivamente con hierbas, ¿no? O pastos, o hay animales también que se crían única y exclusivamente con alimento concentrado, ¿no? O a veces mixto, ¿no? Pastos y alimentos concentrados. Y eso, digo, obedece al manejo, como dije, porque hay manejo de crianza extensiva, hay manejo de crianza semi-intensiva, o manejo de crianza intensiva, o sea, estabulada, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho en los sabores y los olores de la carne. De igual manera también eso ocurre con el pollo, con el cerdo, con el cordero, ¿no? Bueno, entre los compuestos químicos que tiene la carne están los hidratos de carbono, los aldehídos, los fenoles, los ésteres, ¿sí? Las oxinas, los aldehídos, ¿no? Que son los que le dan el sabor a la carne. Los colores. El color es un indicativo que todo consumidor emplea al momento de adquirir la carne, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos al mercado, bueno, por nuestra vista, organoeléctricos, ¿no? Eh, vemos o escogemos la carne que mejor nos apetece, ¿no? Por su tersura, por su color, principalmente por el color, ¿no? Cuando la carne ya es muy, se puede decir, tiene mucho tiempo, la carne se negrea. Cuando la carne no ha sufrido, mejor dicho, el procesamiento de maduración, la carne es bastante roja, encendido y sanguinolenta, ¿no? Pero cuando la carne ha sufrido el proceso de maduración, la carne es tersa, es roja, ¿no? Es llevadera con la vista como para poder consumirla, ¿no? Entonces, eso depende del color. Eh, el color rojizo lo tienen las carnes de los mamíferos y los colores blancos lo tienen las carnes de las aves, ¿no?
En ambos casos, uno puede ver el, el color de la carne, ¿no? Igual, cuando un pollo es fresco, ¿no? Igual la carne es blanca, cremosa, pero cuando un pollo ya tiene mucho tiempo expuesto, ¿no? Es media amarillenta. Entonces eso nos indica los colores, el tiempo de estancia, se puede decir, de la carne en el mercado, ¿no? Bueno, los factores que determinan la calidad de la carne son varios, ¿no? Principalmente el manejo que ha tenido el animal durante su tiempo de vida. Manejo sanitario, manejo alimenticio, ¿qué te digo? Manejo de crianza, ¿eh? Que tienen al final, incurren en la producción y en la calidad de la misma, ¿no? ¿Ya? Entonces, en un análisis, pues, para ver una carne se tiene que seguir esos métodos, ¿no? El olor lo da el sentido del olfato, ¿no? Que tú percibes, ¿no? Si el olor es bueno o es desagradable, ¿no? Entonces eso te va a indicar si la carne es buena o la carne es mala. La terneza. La terneza viene a ser la facilidad con que la carne se presta al corte, ¿sí? Hay carnes que son fáciles de cortar, como carnes que son duras de cortar, ¿ya? Entonces eso también tiene mucho que ver. La jugosidad, ¿no? Es otra propiedad organoléptica, ¿no? Que representa el carácter más o menos seco de la carne durante la masticación, ¿no? Cuando una carne es jugosa es porque la carne es fresca. Cuando una carne es seca, fibrosa, es porque la carne ya no es fresca, ¿no? Y el color, ¿no? El color igual, o sea, un color rojo, ¿no? Es una carne fresca. Un color negro es una carne ya, que no es fresca. Un color blanco, carne fresca. Un color amarillo, en caso de carne blanca, no es fresca. ¿Ya? Entonces, ahorita a ver un video tutorial respecto a la acción de aprendizaje sobre respecto a la carne, ¿no? Ah, otra cosita también, ¿no? La vida útil de la carne, principalmente de la res, ¿no? Es cuando el alimento está refrigerado, ¿no? Una carne res te puede durar de 3 a 5 días. Y cuando está congelado, te puede durar de 6 a 12 meses. Ojo, en carnes rojas, de bovino, ¿no? O sea, de Bos taurus o Bos indicus, ¿no? Cualquiera de esos dos. O sea que el Bos taurus son la vaca, la jote, la Bron Suisse, ¿no? Y el Bos indicus es el cebú. Bueno, entonces, pero, y cuando hablamos de carne de cerdo, ¿no? Refrigerado, el cerdo es más deteriorable, ¿no? De 2 a 3 días máximo, ¿no? Y congelado solamente de 4 a 6 meses. Vamos a ver ahorita el video tutorial referente a lo que es carne. Y ustedes saben, pues, ¿no? La carne también es un producto pecuario que también está inmerso dentro del proceso de industrialización, ¿no? De la carne sacamos varios derivados, ¿no? Como es en el caso del cerdo, ¿no? Tenemos la mortadela, la jamonada, como es el caso del pollo, igualito, ¿no? También tenemos, ¿cómo se llama? La jamonada de pollo, o sea, derivados de la carne, ¿no? De la carne misma, la cecina, las chuletas, las parrillas, ¿no? La carne parrilla. Vamos a ver ahorita el video tutorial, ¿eh? ¿Dónde está eso? Belén.
carne y sus derivados. Talento, ¿no? Definición y características de las carnes. Según el CAE, que es el Código Alimentario Español, la carne es la parte comestible de los músculos de animales sacrificados en condiciones higiénicas. Incluye vaca, oveja, cerdo, cabra, caballo, camélidos, animales de corral, caza, de pelo y plumas, y mamíferos marinos sanos y declarados aptos para el consumo humano. La carne será limpia, sana, debidamente preparada e incluirá los músculos del esqueleto y los de la lengua, diafragma o esófago, con o sin grasa, porciones de hueso, piel, tendones, aponeurosis, nervios y vasos sanguíneos que normalmente acompañan al tejido muscular y no se separan de este en el proceso de preparación de la carne. La carne debe presentar un olor característico de la especie y su color debe oscilar de blanco rosáceo al rojo oscuro, dependiendo de la especie animal, raza, edad, alimentación, forma de sacrificio y periodo de tiempo transcurrido desde que aquel fue realizado. Desde el punto de vista bromatológico, la carne es el resultado de la transformación experimentada por el tejido muscular del animal a través de una serie en cadena de procesos físico-químicos y bioquímicos que se desarrollan como consecuencia del sacrificio del animal. Clasificaciones de las carnes. Hay varias clasificaciones de la carne. Veamos algunas de ellas. Clasificación de la carne según su color. Tenemos carnes rojas, carnes blancas y carnes negras. Carnes rojas son las de los animales adultos, el buey, el toro, la vaca, el caballo y el carnero. Carnes blancas pertenecen a animales jóvenes como las carnes de ternera, cordero, conejo, pollo y pavo. Carnes negras, que son las procedentes de la caza, como la liebre o el jabalí. La de la liebre, concretamente, es una carne oscura, muy pegada al hueso y con poca grasa. Clasificación atendiendo al contenido de grasa. Las carnes magras son aquellas con menos del 10% de materia grasa, como es el caso de la ternera, el conejo, pollo, pavo y caballo. Las carnes grasas son aquellas con un contenido superior al 10% y tenemos el cordero, el cerdo y el pato. Luego también tenemos clasificación según la forma en que han sido conservadas y su aptitud para el consumo. Las carnes se clasifican en frescas, refrigeradas, congeladas, defectuosas y nocivas. Frescas, las que solo han sufrido las manipulaciones propias del faenado y oreo previas a la distribución y cuya temperatura de conservación no sea inferior a 0 grados. Refrigeradas, las que, además de las manipulaciones de faenado y oreo, han sufrido la acción del frío industrial a temperatura y humedad adecuadas hasta alcanzar en el centro de la masa muscular una temperatura superior al punto de congelación de los líquidos tisulares, que son unos 3 a 8 grados centígrados. Congeladas,
las que han sufrido la acción del frío de tal manera que la mayor parte de sus moléculas de agua han pasado al estado de hielo. Defectuosas, las que proceden de animales fatigados, malnutridos o enfermos y que por ello presentan anomalías en sus propiedades sensoriales y nutritivas. Y por último tenemos las carnes nocivas, que son las que son portadoras de gérmenes patógenos o de sus toxinas, de parásitos o algunas formas de desarrollo, etc. Y producen alguna enfermedad al que las consume. Resumiendo, clasificábamos las carnes según su color en carnes rojas, blancas y negras, atendiendo al contenido de grasa en magras y grasas, y según la forma en que han sido conservadas y su aptitud para el consumo, las clasificábamos en frescas, refrigeradas, congeladas, defectuosas y nocivas. Canal y despojos. Tras la matanza, se procede al desangrado, desuello, eviscerado y corte de la cabeza y parte anterior de las patas. Lo que queda del animal es la canal. La canal, según el Código Alimentario Español, es el cuerpo de los animales de las especies de abasto, desprovisto de vísceras torácicas, abdominales y pelvianas, excepto los riñones, con o sin piel, patas y cabeza. Los despojos son aquellas partes comestibles que se extraen de animales antes citados y que no están comprendidas dentro del término canal. Se diferencian dos grupos: despojos rojos y despojos blancos. Los despojos rojos son sangre, hígado, lengua, corazón, pulmones, bazo, etc. Y despojos blancos pues son los sesos, el páncreas, el estómago e intestino de los rumiantes, callos, tocino, hueso y extremidades. Los despojos procederán de animales sacrificados en condiciones higiénicas, declarados aptos para el consumo humano, y se hallarán exentos de lesiones, de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias. La parte más digestible de la carne es la formada por el músculo y la grasa. La parte poco digestible son los huesos, cartílago, aponeurosis, tendones y etc. Cuando habla ahí el video sobre despojos, nosotros acá nosotros lo conocemos como vísceras, ¿no? Hay vísceras blancas y vísceras rojas, ¿no? Las vísceras rojas pues es el corazón, los riñones, la sangre, el hígado. Y las vísceras blancas son, puede decir, los intestinos, ¿sí? El estómago, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Bueno, después la carne, ¿no? Principalmente la carne de cerdo, tiene mayores derivados, ¿no? En la industria de procesos de productos pecuarios, ¿sí? Y la que mayor, se puede decir, tiene acogida en el mercado mundial. Mayormente todos consumimos carne de cerdo, ¿no? O en forma de carne como en sus derivados. Vamos a ver otro video respecto a lo que ya es industrialización de carne. Dime, hijo. Llama a tu tía Belén. Sí, el de cerdo. Sistema de producción de carne. Ese, ¿no? Ese.
Bienvenidos. Hoy trataremos algunos puntos en los sistemas de producción de carne y algunas alternativas desde la tecnología para mejorar la productividad y tener un producto de mejor calidad. Se dice que los primeros humanos consumían carne. Esta carne provenía de animales que encontraban muertos. Según estudios sobre la evolución de los humanos, el consumo de carne contribuyó al desarrollo cerebral y también al aumento de la masa muscular. La carne bovina es una fuente rica en proteína, vitaminas y minerales que contribuyen a la nutrición humana. En países como Colombia, el consumo per cápita se sitúa alrededor de los 19 kilos, mientras que en países como Uruguay y Argentina están por encima de los 50 kilos, países cuya producción se basa en tecnologías de vanguardia en genética, nutrición y producto final de 36 meses en alcanzar un peso de más de 460 kilos. El peso se vuelve en nuestro medio un factor determinante para definir si está o no listo para el consumo. Lo que se busca en la actualidad es tener animales de menos de 30 meses. Esto significa, para el ganadero, mejores ingresos y para el consumidor, una mejor calidad de producto. Las nuevas tecnologías hacen que esto sea posible, satisfaciendo un consumidor cada vez más exigente. La base de la alimentación para la producción de carne en el trópico es el pastoreo. Las especies que más se destacan son las braquiarias, la india, la estrella, la guinea, la colosuana y el angleton, entre otras. Para tener una buena cantidad y calidad de forraje se hace necesario realizar algunas prácticas culturales. Dentro de estas están hacer un análisis de suelo, hacer un aforo, esto es conocer cuánto forraje tenemos, realizar prácticas como control de plagas de ser necesario y conocer la calidad del alimento. Esto se hace mediante un análisis bromatológico. En este vamos a encontrar si se tienen más o menos minerales, igual por ejemplo en términos de proteína. Conociendo todo esto podemos saber cuáles son los insumos que se deben adquirir y de esta forma mejorar la productividad del predio. Para optimizar la producción de carne de los bovinos se hace necesario llenar los requerimientos nutricionales que estos tienen. Bajo nuestras condiciones muchas veces las pasturas no logran esto. Es ahí donde se debe hacer énfasis en una alimentación y una suplementación estratégica basada en proteína, energía, minerales, entre otros, que permitan expresar todo el potencial genético que tenemos en nuestros predios. El utilizar tecnología en la producción de carne no solamente hace referencia a herramientas de tipo mecánico, también lo es el conocimiento bien aplicado y toda la experiencia. No se nos olviden que esta es la base de una buena productividad. Cuando de hablar de tecnología de producción bovina se trata, uno de los puntos importantes a manejar es la base genética con la cual se cuenta. Y dentro de la ganadería de carne hay dos grupos bien definidos y diferenciados que son las europeas, Bos taurus, y las cebuinas, Bos indicus. Las razas europeas, reconocidas en todo el mundo por sus altos rendimientos cárnicos, la precocidad de sus crías y la calidad de su carne. Aberdeen Angus, raza de origen británico, se le conoce como la mejor productora de carne en términos de calidad. Limousin, esta raza se formó en el sudoeste de Francia. Los rendimientos de carne limpia varían entre el 55 y el 58%. La carne se considera de primera categoría para el gusto francés.
El cimental proviene de Suiza. Es una raza que ha mostrado capacidad de adaptación a climas extremos. Las razas cebuinas provienen en su mayoría del África y de la India. Existen 32 razas, siendo las más comunes el Brahman y el Nelore. El Brahman se caracteriza por su capacidad productiva, ganancia de peso, rusticidad, resistencia a enfermedades y climas extremos. Es la raza que predomina en nuestro país. El Nelore es utilizado en zonas donde se les exige alta rusticidad para la producción de carne, leche y trabajo. Esta es una de las razas más utilizadas en Brasil. Otra de las formas de aplicar tecnología que beneficie la producción bovina es la de cruzamientos de dos razas para cuyas crías se denominan F1. Uno de los cruces más usuales en nuestra ganadería es entre las razas europeas y las cebuinas, donde se busca obtener un animal que tenga el potencial productivo de las razas europeas y la adaptabilidad del cebuino. Tal es el caso de razas como el Zimbra y el Brancus. Los cruces de estos dos grupos raciales han permitido mejorar el rendimiento en carne y leche y obtener productos de mayor calidad para el consumidor final. La ganadería actual se encuentra enfrentada a un mercado globalizado. Es ahí donde debemos optimizar todos los recursos que estén a nuestro alcance. Tenemos que manejar muy bien la genética y la alimentación. En condiciones tropicales como la nuestra, es necesario optimizar los recursos teniendo en cuenta los siguientes aspectos: oferta y calidad de pasto, procedencia de ganado, manejo de la suplementación, destete, finalización y rentabilidad del negocio. Existen diversos estudios en nuestro medio que muestran cuáles pasturas deberían de utilizarse acorde a las condiciones del suelo que se tengan en el predio. Esto nos va a ayudar a ser eficiente, ya que no vamos a gastar ni a derrochar dinero intentando sembrar especies que no sean productivas o que no se adapten a esas condiciones. Teniendo en cuenta esto, podremos hacer de este un negocio más eficiente, porque sabremos qué tiene nuestro suelo, sabremos qué podemos esperar de nuestro pasto y cómo deberíamos de suplementar nuestros ganados en términos de minerales, proteína y energía. Una buena producción de carne depende también de una buena genética, por eso es necesario conocer la procedencia de los ganados y cómo se han manejado. En gran parte, lo que expresa un animal ha sido el manejo que se le ha dado en su medio. Teniendo en cuenta las etapas productivas del ganado y las características de los alimentos, se deben diseñar planes de alimentación o suplementación acorde a las necesidades más limitantes que se tengan. El destete es una etapa crítica en la producción de carne. Bajo las condiciones que nosotros la hemos manejado, los resultados no han sido los mejores. Luego de destetado, un ternero tiene un periodo entre 2 y 3 meses en los cuales o pierde peso o sus ganancias son muy bajas. Bajo diversos estudios hemos encontrado que las principales causas son el estrés, en ocasiones la baja oferta de alimento, pero principalmente la calidad de nutrientes que recibe postdestete. Es así como la respuesta del animal es esa, la que hemos encontrado tradicionalmente y que se nos ha vuelto normal, que un ternero después de destetado pierda peso. Eso no es así, no debería ser así y se puede mejorar. Se recomienda en esta etapa suplementar con minerales, con proteína, con carbohidratos tipo almidones. Esto va a ayudar a madurar y a desarrollar mejor un rumen y que el pasto que consume el animal sea degradado con mayor facilidad. Así él va a obtener más proteína de los microorganismos y más energía para crecimiento. Es así como el ganadero debe ser consciente de que este animal debe tener una suplementación diferencial que va a hacer que mejore su productividad.
o fundamental en la producción de carne es la finalización de la ceba. En este momento los animales tienen unos altos requerimientos de energía para mantenimiento y para seguir ganando peso, pero resulta que las pasturas bajo nuestras condiciones no tienen un gran aporte energético. ¿Cómo se sabe esto? Se han hecho análisis de las pasturas y del contenido energético y lo que aportan, y se hace un balance con respecto a los requerimientos que tiene el ganado. Es por eso que en estos momentos los ganados son tan sensibles, y cuando se disminuye la calidad y la oferta tienden a disminuir su peso. Eso es lo que normalmente dice que se patrasean o que se echan de para atrás. ¿Por qué? Porque ese balance, como les dije, es negativo. Es así como debemos de trabajar en esta etapa para mejorar la degradabilidad del forraje a nivel del rumen. Nunca se nos debe olvidar que un rumiante, las necesidades que tiene de energía y proteína deben de ser suplidas por esa degradación de pasto en el rumen del animal. Esto va a funcionar siempre y cuando los microorganismos estén bien nutridos. Si nosotros logramos hacer eso, optimizar la producción de proteína y energía en especial que se necesita tanto en la finalización de la ceba, podemos mejorar la respuesta animal. Si nosotros en nuestras condiciones tropicales suplementamos acorde a lo que tiene el pasto y necesita el ganado, en etapas como el destete y la finalización de la ceba, vamos a ser capaces de disminuir el tiempo de sacrificio entre 6 y 8 meses. Esto va a significar para el ganadero mayor rentabilidad, una mejor relación costo-beneficio, un buen retorno de la inversión y sobre todo una calidad de carne mucho mejor para el consumidor. En un negocio se hace necesario tener un buen análisis económico, y la ganadería no es la excepción. En las ganaderías hay invertido una buena cantidad de dinero en tierras, en instalaciones y en semovientes. Cualquier finca debería tener unos análisis básicos, como son la ganancia diaria de peso de los ganados, la producción por unidad de área. Eso combinado con los egresos que se tienen en términos de manos de obra, instalaciones y demás, debemos de hacer con esto un balance para saber si este negocio es rentable o no. Pero no basta con compararnos con lo que hacemos en el predio, que sería la base. También debemos de compararnos con los que hacen los demás y a nivel internacional. Este es un mercado globalizado y la tecnología nos debe servir para producir más, para sostener el ambiente, pero también para ser rentables en este negocio. Cuando hablamos de carne, hay diversas formas de apreciar la calidad. Todo va a depender del objetivo que se tenga con esta. Si hablamos con un nutricionista, él se va a fijar en el contenido de minerales, de proteína y el perfil de ácidos grasos. Para un industrial pesan otros factores como la capacidad de retención de agua. Y para un consumidor común y corriente, la terneza y la jugosidad juegan un papel muy importante. Para que la terneza dejara de ser una medida tan subjetiva, se desarrollaron a nivel de laboratorio tecnologías apropiadas para esta medición, que básicamente consisten en cuchillas que midan la resistencia al corte de la carne. La terneza se define como la dificultad o la facilidad con que la carne se puede cortar o masticar, e incide en la recompra de la carne, y existen numerosos factores que influyen sobre este parámetro. Dada la importancia de la terneza, se debe analizar con detenimiento la alimentación, manejo, sexo, edad y genética. Los factores asociados al manejo tienen dos categorías. Premorte. Los animales sufren estrés por el transporte y el faenado. Y postmortem. Temperatura de almacenamiento, acortamiento por frío, maduración y preparación de la carne. La calidad de la carne está determinada por varios factores. En ellos encontramos la genética, la alimentación. Hay que tener presente también otros factores como lo son el transporte. Un buen transporte puede conllevar a que la carne se madure de una mejor forma. Igualmente tenemos que tener en cuenta cómo se hacen los cortes, cómo se preparan,
Todo eso va a influir en que se tenga finalmente en esta cadena un producto de excelente calidad para el consumidor. Recordemos que una de las etapas de mayor importancia dentro de la cadena de producción de carne es el destete. Debemos entender su manejo para obtener mejoras que disminuyan el tiempo de beneficio del ganado. En la etapa final de la producción de carne hay que prestar atención porque es donde se ve el resultado de la cadena productiva. Recordemos que el negocio de la ganadería es producir proteína para la alimentación humana. Si esta etapa no es manejada en forma eficiente, podemos tener un ganado que no muestre su potencial genético y afectando la calidad de la carne. En países líderes en la producción cárnica, es usual que se utilice al finalizar la ceba dietas muy altas en nutrientes, donde son capaces de triplicar las ganancias de peso que traían los animales, disminuyendo la edad de beneficio. En grandes oportunidades en el mejoramiento en la producción de carne, siempre y cuando le demos la importancia que requiere cada uno de los eslabones de la cadena. Vamos a tener un negocio más rentable y una carne de mejor calidad. Esto va a generar satisfacción, bienestar y emprendimiento en el campo colombiano. Muchas gracias a todos y esperamos que los temas tratados en este programa sirvan para mejorar la rentabilidad del negocio y la calidad de la carne. Nos vemos en un próximo programa. La eficiencia es un compromiso en la ganadería. Eficiencia en manejo, eficiencia en selección genética, eficiencia en el conocimiento de las etapas de vida y eficiencia en la nutrición. Como ustedes pueden ver, muchachos, ¿no? La carne depende mucho de esos factores que les mencioné al inicio de clase, ¿no? Como son la producción, la comercialización, la industrialización y el proceso culinario. La producción, referente a lo que son casas, el plan sanitario, el plan de alimentación que recibe el animal en vida. La comercialización es el transporte de los animales que ya van a salir a ser sacrificados, ¿no?, a la planta de beneficio para el faenado, pero que tiene que ser un transporte adecuado para que el animal no se estrese, pierda peso y pierda calidad de carne o músculo en ese momento, ¿no? Y la neutralización es la conservación de la carne, ¿no?, el seccionamiento del faenado en sí de la carne, ¿no? Y el proceso culinario es ya se puede decir, la actividad que realiza el consumidor con la carne que tiene en su domicilio y la forma como él lo piensa consumir. Ya, pero para eso tiene que tener una carne de buena calidad, de una buena inocuidad, ¿no?, una carne sana. Bueno, a ver, el estudio de la carne. La carne es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento y se trata de una clasificación coloquial y comercial que solo aplica a animales terrestres, normalmente vertebrados, mamíferos, aves y reptiles. Desde el punto de vista nutricional, la carne es una fuente habitual de proteínas, grasas y minerales en la dieta humana. De todos los alimentos que se obtienen de los animales y plantas, la carne es el de mayores valoraciones y apreciaciones. Alcanza en los mercados y paradójicamente también es uno de los alimentos más evitados por las polémicas suscitadas, ¿no? A veces se dice que cuando mucho consume carne, ¿no?, tiene problemas de cáncer al colon, o sea, problemas cancerígenos, ¿no? Pero como dice el nutricionista, ¿no?,
La carne es proteína, ¿no? Y debe estar complementada, ¿no? Con vitaminas, en este caso verduras, ¿no? No solamente carne como, al decir la Argentina, el consumo per cápita está más de 50 kilos, o sea, ahí se consume cantidad de carne en parrilla, ¿no? Los argentinos se caracterizan por eso. Y la mayoría de gente muere con cáncer. La mayor parte de carne de consumo para los seres humanos proviene de los mamíferos, habitualmente conocida como carne roja, pero usamos como alimento solo algunas de las 3.000 especies animales que existen. Se consume sobre todo carne de animales ungulados, o sea, de uña partida, como es el queremiento, disculpe. Ungulado, que es el casco junto, o sea, no es partido, ¿no? En este caso es el caso de los mamíferos, domesticados para prever alimento. Las especies de abasto básicas para el consumo son el ganado ovino, o sea, las ovejas, el bovino, el porcino y las aves de corral, mientras que las especies complementarias son el ganado caprino, el equino y la caza mayor o menor. Tipo de carne, muchos son carnes rojas y carnes blancas. Las carnes rojas suelen provenir de animales adultos, mamíferos, ¿sí? Como la carne de vaca, la carne de cerdo, la carne de ternera, la carne de buey. Se consideran igualmente carne roja las carnes de caballo y la de ovino. Desde el punto de vista nutricional se llama carne roja a toda aquella que proviene de mamíferos, de animales que maman. Y la carne blanca se denomina así como contraposición a las carnes rojas. En general se puede decir que es la carne de aves, a excepción del avestruz, ¿no? Que es carne roja. Algunos de los casos dentro de esta categoría son la carne de pollo, la carne de conejo y a veces incluye pescado. Desde el punto de vista de la nutrición se llama carne blanca a toda aquella que no procede de mamíferos. Características, sabores y olores. El sabor de la carne posee más de 1.000 compuestos químicos identificados como constituyentes volátiles, o sea que se volatilizan, se pierden, de la carne de vaca, ternera, pollo, cerdo y cordero. Estos volátiles están descritos como compuestos químicos orgánicos tales como los hidratos de carbono, los alcoholes, los aldehídos, los esteres, los furanos, las piridinas, las piracinas, los pirroles, las oxaninas, y los compuestos que se fundamentan generalmente en el átomo de azufre y en los elementos halógenos, ¿no? El sabor y el olor tiene que ser característico del animal, ¿no? Un olor de carne de pescado es muy diferente a un olor de carne de res, y un olor de carne de res es muy diferente a un olor de carne de cerdo. Y así, ¿no? Un olor de carne de cerdo es muy diferente a un olor de carne ¿cómo se llama? De ovino, ¿no? El color es un indicativo que emplean los consumidores a la hora de elegir la carne. Las carnes de aves suelen tener una regla general un color más claro que los mamíferos, que suelen ser más oscuras y de color más rojizo. La razón de esta diferencia es el tipo de fibra muscular que componen, por lo tanto es diferente que las aves y los grandes mamíferos debido a la mayor intensidad del trabajo que soportan la musculatura y estos últimos. La calidad de la carne puede definirse como la medida en que un producto o un servicio satisface a lo largo del tiempo a las expectativas del usuario o consumidor. En el caso de carne resulta cuando más o menos complicado definir el concepto de calidad de carne, ya que se trata de un producto muy heterogéneo y que existe un importante componente subjetivo sobre los criterios que determinan su calidad. Cada determina su calidad, el color, la textura y la jugosidad, ¿no? ¿Y de qué depende la calidad? Depende de sus etapas, ¿no? De la producción, la comercialización, la industrialización y el proceso culinario. Desde el punto de vista de producción de este producto, los diferentes eslabones de la cadena de producción tienen en cuenta objetivos distintos, observándose como para ganaderos los criterios de calidad están relacionados con el incremento de masa muscular de unos animales, o la reducción de grasa, por ejemplo, mientras para el consumidor el color y la dureza son los primeros criterios que determinantes de la calidad. Desde el punto de vista del consumidor, el término calidad de carne incluye una serie de propiedades responsables de que la carne cocinada resulte un producto comestible, atractivo, apetitoso, nutritivo, agradable al paladar. ¿Sí? Desde el punto de vista, el término calidad de carne puede interpretarse atendiendo a los aspectos higiénicos durante su producción, a su valor nutritivo y a las características organolépticas o tecnológicas. Desde el punto de vista nutritivo, también la calidad de la carne se manifiesta cuando este producto satisface las necesidades metabólicas del organismo
por su contenido en energía, proteínas, vitaminas y minerales. Y por último, la industria de transformación considera la calidad funcional o calidad tecnológica teniendo en cuenta la disponibilidad que presenta la carne para su transformación, por ejemplo, para la fabricación de productos cárnicos y para su conservación. Por último, hay que tener en cuenta que el concepto de calidad de carne es dinámica, ya que se evoluciona de acuerdo a la demanda del consumidor. ¿Sí? En este sentido, actualmente se valoran satisfactoriamente aquellos productos de fácil y de rápida elaboración, que satisfacen los modernos y tradicionales hábitos de consumo. Factores que determinan la calidad de la carne son los siguientes: la composición química, el pH, el color, la textura, la jugosidad y el flavor. Todos ellos dependen de diferentes factores que pueden ser clasificados en dos grandes grupos: intrínsecos o propios del animal, por ejemplo el sexo, la raza, y extrínsecos o no dependientes del propio animal, como puede ser la alimentación, acá está, ¿ves? La alimentación, el transporte y el sistema de producción. Bueno, eso no. ¿Dónde está? ¿Qué es el flavor? El flavor, esta propiedad se define como el complejo conjunto de propiedades olfativas y gustativas, o sea, el olor más el sabor, que se perciben durante la degustación de la carne. O sea, el olor y el sabor viene a ser el flavor. ¿Y en dónde lo percibe el ser humano? Es cuando lo come, o sea, en la degustación. Y la terneza, acá no es terneza, sino la terneza, se define como la facilidad o la dificultad de cortar una carne, ¿no? De esta forma se conoce si la carne es buena o la carne. Cuando la carne es suave, es una carne. Niños, una carne que tiene terneza buena, ¿no? Y la que no se corta es terneza mala. Porque a veces, no sé si ustedes han tenido esa, se puede decir, esa mala, se puede decir, una mala praxis cuando uno va, a veces compras carne y cuando lo van a cocinar es una carne recontra dura, fibrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la facilidad de hacer ese tipo de práctica, ¿no? Esa terneza, ¿no? Y con el cuchillo, a ver, córtelo. Si corta bien es porque es una carne suave, pero si no corta es porque es una carne dura. Bueno. Ya, muchachos. Ya, jóvenes. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya, por favor, les invito a la plataforma a resolver el cuestionario de preguntas, ¿ya? De la miel. Ahorita. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Me decías, Longa? De la miel. ¿De la miel? Estamos en el estudio de la carne. Ahorita estamos de la miel, pues va a ser en la plataforma, es el cuestionario. Ya está en la semana 3. En la semana 3. Espérese.
¿Hasta qué hora ha puesto? Si recién van a entrar. Son 10 preguntas. 20 minutos más. ¿Qué? Ya me votó y me calificó, profe. No, pues, ¿ya te calificó? Sí, ni una respuesta Ángel, todavía había respondido. no, hasta las 4. Va a poner 2 intentos ya. Ya se cerró el Ya. profesor. Entré y Ya se 2 cerró intentos. y 2 pusieron intentos. cero. Ya 2 intentos, ahí arranca. Ya. Ya está. Ojalá aprueben todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se le habla, me caso, pe. Dime, ¿qué pasa, Mario? Puta, no tengo internet, profe. ¿A qué eres picapiedra, compadre? Está hasta las 4 el examen. Está hasta las 4. Agarra tu moto y ándate a Chocó. ¿Ah? Agarra tu moto y ándate a Chocó, Pepe. Puta que... ¿Qué? ¿Se te ha ido el internet? ¿Se te ha ido el ¿Cómo? internet? ¿Se te ha ido el internet? Tengo internet de las 3G. De las 3 no tengo internet. ¿Y cómo está entonces? ¿Cómo estás hablando ahí conmigo ahorita? Estoy por mi celular, pe. Es que no puedo descargar la aplicación, no se descarga mi celular, ya no tengo espacio, por eso yo tengo mi computadora. Ah, ¿y si lo mandamos a su celular el link? ¿No puede mandar al celular su link? ¿El link? No, no se puede. ¿No? O envíeme el link por WhatsApp. Está en el módulo. No hay formulario. El link no se puede, es que es formulario Google, pues, es formulario Moodle que diré. Porque cuando no Por hay eso, Moodle, pe, bacán, lo puedo tengo mandar internet hasta en el ahorita. correo. Ya me timbras a la hora que hay internet, pues para yo abrir la plataforma y de hacer el examen. Ya, listo, profe, ¿Ya? gracias. Pero me llamas, ¿ah? Porque si no yo me olvido, compadre, una otra cosa, no sé. Ya, profe, listo.
Hurtado. Ángelo. Ángelo. Diga, profe. ¿Ya mandaron todo ese cuestionario? Sí, sí, ya mandé. Ya, hoy día voy a colgar la tarea entregable, mírenme. En los mercados hay unos potes de plástico de miel que te venden por un sol, un par de soles, creo. ¿Ya? Ajá. Entonces me van a hacer la prueba de la miel, ¿ya? Para ver si esa miel que te venden es miel pura o es miel bamba, miel falsa, adulterada. O la prueba de la cuchara, ¿sí? Ahí ustedes tienen el video tutorial ahí colgado en la plataforma sobre 5 tics para verificar si es miel genuina o miel falsa, ¿no? Entonces quiero por lo menos 2 pruebas. La otra prueba es con tintura de yodo, ¿sí? Si se vuelve Ya. azul es porque es falsa, ¿no? Tiene otras cosas. Pero si no se vuelve nada es porque es miel genuina. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea entregable de esta semana, ya en esta unidad didáctica. Bueno, ya pues muchachos, si no hubiera otra... ¿Aló? ¿Está, diga, profe? ¿Y quién está hablando? ¿Es Nonga? No. No, ¿No no es? está conectado. Ay, pensaba que era Longa. Ya pues muchachos, entonces si no hubiera otra cosa, quedamos hasta el día de mañana, ¿ya? Pero hoy día nomás cuelgo la tarea, ¿ya? Ya, listo. Ok, quedamos. Hasta luego.